querer convocar una asamblea nacional constituyente. Lo malo es hacerlo a manera de pataleta, querer cambiar las reglas del juego debido a una coyuntura específica, modificar la justicia a conveniencia. Esto es algo que, como ya han dicho muchos, es propio de la conducta de un César, más parecido al decisionismo nazi o a una reforma bonapartista. La Constitución en sí obviamente debería cambiar, pero no por las razones que escriben estos paladines de la ultraderecha, sino porque nuestra respetabilísima Carta Magna, a pesar de que tiene una impoluta fachada socialdemócrata, esconde el más oscuro y tétrico fondo neoliberal. Esa superconstitución del 91 que todo el mundo adora e idolatra, es una constitución en que las intenciones sociales que trataron plasmar las fuerzas progresistas que estaban en ese momento se vieron totalmente eclipsadas por las ideas de los representantes del neoliberalismo, que muy inteligentemente, detrás de cada garantía social y detrás de cada derecho que se trataba de darle al individuo, redactaron una norma económica que lo contradice. Todos esos derechos fundamentales tan maravillosos que le iban a dar al individuo chocaron inmediatamente contra la privatización de todo lo público. Sí, contra la competencia desleal que trajo el nuevo modelo económico y la apertura y todas esas cosas. Y sobre todo chocó contra la renuncia del gobierno a la supervisión de la economía y a la protección de sus ciudadanos. Eso se introdujo así el fabulosísimo Estado mínimo que tanto aconseja el consenso de Washington. Ese tan anunciado y pregonado Estado social de derecho no es más que una caricatura grotesca que ha sido deformada sobre todo por esa concentración tan absurda de la riqueza en solo 3 personas, por el aumento desmedido de los índices de pobreza y desempleo que nunca se han visto así durante otros años. Y quienes piensan que esto solamente ha afectado a las clases menos favorecidas, pues les cuento que una de las peores cosas ha sido el descomunal desplome hacia la pauperización de la pequeña empresa y por ende de lo que llamamos aquí es que la clase media, que es una vaina que realmente no sabe qué es. En otras palabras, y para explicar la cosa mucho más fácil, todos los que estaban proponiendo esos derechos sociales, pues no leyeron la letra chiquita de los que realmente estaban redactando la constitución económica que finalmente es la que sirve, pues, o la que es operacional, en otras palabras. Y fue así como estos otros, que eran taquígrafos que seguían al pie de la letra un dictado que venía de las agencias internacionales de crédito, de los organismos supranacionales y obviamente de Estados Unidos de América. Ellos lo que hicieron fue introducir sigilosísimamente el ideario neoliberal en nuestra fabulosísima Carta Magna. Y fue así como nuestro queridísimo amigo Gaviria les metió el dedito con mucho disimulo, cosa en que debe ser experto ese muchacho. Esta constitución, de la cual tengo aquí un librito muy bonito, edición especial limitada y numerada que me regaló mi amigo Naná, con un sellito aquí y un numerito, un grabadito de Roda, y dice edición especial en homenaje al presidente Gaviria Trujillo, que en vida quiso hacerle Fernando Gómez Agudelo tras su muerte. Esto parece una conspiración de todos mis amigos, en fin. Esta constitución pues es una constitución llena de trucos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les digo? Uno de los trucos ha sido calificar los derechos más fundamentales del individuo, o algunos de los derechos más fundamentales del individuo, como servicios públicos. Una vez puestos en esa categoría de servicios públicos, pues estos servicios públicos pueden ser mercantilizados. Y si pueden ser mercantilizados, por ende, obviamente pueden ser prestados por una entidad privada, por particulares, que se pueden lucrar proveyendo al individuo de cosas como la salud, la educación, las pensiones, el agua, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que aquí dice en este hermoso librito limitado y numerado es que el derecho
a la vida desde este momento en adelante hay que pagarlo. Y se convirtió en un negocio para las entidades privadas. ¿Y cómo pusieron a operar ese negocio? Pues con leyes, reformitas y cosas de ese estilo, porque es que esta constitución tiene una característica que es más pícara que muchas de mis amigas. Ha sido modificada más de 53 veces. Eso es un récord que no todos tenemos. Es decir, que la apertura no fue solamente económica, sino, en fin. Pues cómo fueron estas leyes, pues voy a poner unos ejemplos porque realmente pues voy a hacerlo con ejemplos, no tengo mucho afán porque no voy a seguir las reglas de los youtubers y toda esta cosa que debe durar solamente 3 minutos para que sea comercial, porque la gente ahora pierde la atención, los 3 minutos y tiene que cambiar, bla, 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 bla. Yo soy de los 70, soy un poco más calmado y me gusta demorarme haciendo las cosas. Ejemplo número uno, la tristemente famosa Ley 100, que no voy a decir por quién fue redactada, porque está la condición, el acento, la edad, la situación actual de ese pobre muchacho que ha estado muy enfermo, o sea, no hay sino que verlo sin anteojos, el pobre hasta visco se volvió. En fin, esa famosa Ley 100, pues cómo opera y cómo les sirvió de negocio. Fue una ley que fue básicamente, entre otras cosas, pues hecha para enriquecer a los intermediarios del sector de la salud. ¿Y quiénes son esos intermediarios? Esos intermediarios son conocidos como las EPS. ¿Y qué es una EPS? Es una empresa privada satánica. No, no es una empresa privada satánica, es una entidad prestadora de salud, es lo que significa la cifra. ¿No? Las EPS son básicamente entidades que ganan más plata entre menos servicios o entre menos se gaste en el sistema de salud, pero eso no es lo importante. Lo importante son las consecuencias que trajo esa ley. No, lo primero que hicieron fue, obviamente, programar la quiebra de todos los hospitales públicos, en general del servicio público de salud. Pues ¿para qué? Para vendérselos a la empresa privada, ¿no? ¿Qué trajo? Obviamente trajo como consecuencia el debilitamiento del Estado como proveedor de salud en favor del sector privado, pero realmente no es tan importante eso, ni la manera como se lucraron de ahí las EPS, las IPS privadas, el sector farmacéutico e incluso las mafias del narcotráfico que en muchas regiones remotas del país se tomaron el sector del país, el sector de la salud, en complicidad con alcaldes y gobernadores. Lo peor que trajo esto fue que condenó a una cantidad de gente a muerte. Los condenó por una ineficiente atención primaria, porque toda la concepción del servicio médico cambió, porque este sistema no solamente corrompió a los políticos, sino corrompió también a los médicos, ¿sí? Y los médicos que no se dejaron corromper, pues las mismas EPS les restringieron su autonomía. Un médico que quería actuar, un médico ético, pues no lo dejaban actuar las EPS, ¿sí? En general, cuando uno destruye un sistema público de salud, pues la gente pobre se muere. La lógica de un servicio privado de salud, de un servicio privado en general, es muy distinta a la de un servicio público, ¿sí? Las EPS, ¿qué hacen las EPS? Las EPS niegan todo o dilatan todo, ¿sí? Dilatan los exámenes hasta que el pobre paciente ya está terminal, les niegan los remedios, les niegan las cirugías o las dilatan. Hemos dicho, a la EPS lo que le conviene es disminuir los gastos para así ganar más plata, obviamente, ¿sí? Ellos deciden qué persona se muere y cuál no se muere, qué IPS se quiebra y cuál no. Las EPS mueven millones, es un sistema que Uribe le copió a Chile y aún así moviendo millones, ¿sí? Les dicen a los hospitales que les deben plata, les dicen que no tienen plata para que no que pagarles. ¿Y qué pasó con los hospitales públicos? Pues como están quebrados, entonces la infraestructura es obsoleta, el retraso tecnológico es tenaz, unas máquinas viejísimas, en fin, la salud, el servicio de salud del pobre es un chiste. Mejor les va yendo al Tegua o al Sobandero, que por lo menos los atienden a tiempo, porque aquí pues lo que les dan es placebos. Si la salud pública no tiene recursos, pues el dar derecho fundamental a la salud que está escrito acá, pues no sirve para un carajo. Después pusieron una ley estatutaria para lograr más equidad, eso es otro chiste, porque pues cómo les van a prestar un servicio si los hospitales están obsoletos, si no hay con qué, etcétera, etcétera. Mejor dicho, aquí lo que dice básicamente es que el que tiene plata
pues tiene derecho a la salud y el que no tiene plata se muere. Segundo ejemplo, y para este segundo ejemplo voy a hablar de una de las cosas que tal vez más me irritan de esta sangrienta constitución, ¿sí? Que es la integración económica por mandato constitucional. Aquí estamos acostumbrados a condenar obviamente a los paramilitares, a los guerrilleros, a todos los actores armados, incluso los crímenes de Estado, etcétera, pero nunca hemos condenado a unos criminales que son los economistas neoliberales y sus armas de destrucción masiva, que a veces hacen muchísimo más daño que las mismas armas que botan balas, pues, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo esta integración económica por mandato constitucional? Pues fue la que le dio vía libre a la apertura, fue la que le dio vía libre a los tratados de libre comercio. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Pues consecuencias nefastas, básicamente la destrucción total del aparato productivo nacional, ¿sí? Acabó con miles de cosas, ¿sí? Acabó con la manufactura, acabó con todas las fábricas de textiles, acabó con el comercio menor de ropa. ¿Cómo va a competir una fábrica chiquita de ropa contra H&M que consigue uno camisetas a 10.000 pesos? Eso no vale ni la tela, ¿sí? Acabó con la zapatería. En el barrio del Estrepo hacían zapatos, en todo el país hacían unos zapatos chéverísimos. Ahora todo se tiene que importar de la China porque es imposible competir con eso. Acabó con la metalmecánica y peor que todo esto, acabó con el agro. En 1990, sí, hace 30 años cuando empezó esta debacle, se decía que el futuro de Colombia, el futuro del mundo estaba en el agro. Era un país que se autoabastecía totalmente. Ahora importamos todo lo que consumimos. Nuestros supermercados están invadidos de productos extranjeros. Aquí es imposible competir con los productos del primer mundo porque obviamente en el primer mundo subsidian toda la agricultura, mientras que aquí ocurre todo lo contrario. Aquí en lugar de subsidiarlos se comen al campesino con impuestos, se lo comen porque tienen que comprar la semilla autorizada de Monsanto, de donde sea que venga. Es muy difícil que una persona pueda llegar a producir libremente y competir en ese nivel pues con los productos extranjeros. ¿Y cuál es la estrategia de ellos? Una vez bajamos los aranceles de la manera tan ridícula como los bajamos, pues hombre, ellos lo que hicieron primero fue derrotar nuestros productos en precios, ¿sí? Para después poner ellos el precio que querían. O sea, el consumidor feliz dice, ay, pero es que consigo la carne Angus, la carne gringa en PriceSmart, mucho más barata que nuestra carne, pero no se dan cuenta de lo que pasa. Pasa lo mismo que pasó en su momento con el cemento, que llegó Cemex y con el precio del bulto baratísimo, entonces no pudo competir ni Cementos Diamante, ni Cementos Amper, en fin, Cemex quedó dueño de toda la cosa y después sí internacionalizó su precio. Lo mismo pasa con los supermercados y uno se pregunta, oiga, pero ¿por qué antes en Justo y Bueno y de uno me gastaba 50.000 pesos y ahora me estoy gastando 200? Eso es lo que no se da cuenta el consumidor que hace el producto extranjero con el nacional. Y si dentro de nuestro mercado interno estamos jodidos porque pues no, tenemos que importar todo y no podemos venderle nuestros productos a nuestra misma gente, en las exportaciones estamos peor, ¿sí? Ahora solo tenemos 3 exportaciones que son flores, banano y café. En todas estamos derrotados. En el café estamos derrotados. La verdad, del café que nosotros tomamos, el 50% es café importado. Eso de Juan Valdés, el 50% es café de otro lado. A uno le da como risa que un gobierno hable de emprendimiento local cuando uno de los principales pilares del partido del cual proviene es la confianza inversionista para la empresa extranjera. Aquí el emprendimiento local está condenado al fracaso. O sea, según Confecarma, 7 de cada 10 emprendimientos fracasa en los primeros 5 años y no sé cuántos fracasan antes de cumplir el año. La tasa de supervivencia de los emprendimientos es supremamente baja. O sea, comparado con otros países, aquí no hay negocio que funcione, y eso que el mundo en general está jodido en ese nivel porque es imposible competir con la gran empresa. Pero en la última década la Superintendencia de Sociedades ha iniciado más de 1.500 liquidaciones de empresas, tanto chiquiticas como empresas relativamente grandes, en un país cuya economía está totalmente avasallada por la banca. O sea, la banca gana el 50% de los activos del Producto Interno Bruto, y finalmente el gobierno, como lo vimos ahorita al principio de la pandemia, a los únicos que les ayuda es al sector financiero, el resto se puede ir al carajo. Entonces, ¿cuál emprendimiento?
César Gaviria convenció al país de que la modernización iba a llegar sometiendo a los empresarios del país a, como él decía, a los vientos del libre comercio. De hecho, en su discurso inaugural dijo algo así como que la apertura es un proceso dinámico, o era un proceso dinámico que iba a hacer crecer las exportaciones y a garantizarnos un puesto en el mercado mundial. Y eso fue una de las grandes promesas que dijo el día que se posesionó, y ha pasado todo lo contrario. Entre más TLCs firmamos, pues peor nos va. Hay que ver que ese TLC con Estados Unidos, por ejemplo, se está exportando el 51% menos de lo que se exportaba antes. Ha sido nefasto, y así con todos. Y entre más pasa el tiempo, como que no cogemos experiencia de eso, sino todo lo contrario. Nos metemos y nos comprometemos más con estos organismos supranacionales. Ahora estamos orgullosísimos porque pues nuestro último logro fue que pues, el presidente Santos nos metió en la OCDE y también pues en la OTAN. Entonces ahora somos un país supuestamente rico, pero no se conocen realmente pues las consecuencias que esto trae para nosotros. La OCDE supuestamente es una organización súper chévere, ¿no? Que simplemente da consejos, ¿no? La OCDE pues originalmente hacía parte del plan Marshall y fue creada solamente dizque, para vigilar los recursos de ese plan después de la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente pues ahorita ha cambiado todo, ¿no? Y sí, es una organización en la cual se reúnen unos economistas de los otros países con los también de Colombia, y entonces discuten y dan una serie de consejos. Pero es que eso no acaba ahí. Resulta que si a Colombia no sigue los consejos que le da la OCDE, pues va después a tener problemas para obtener créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es como un preexamen, es como una profesora a cusetas, y que le dice a uno, es como un advisor, ¿no? Entonces le dice, oiga, tiene que hacer esto, y resulta que si uno no lo hace, pues entonces después el rector no le da el crédito, básicamente. Entonces es como el preámbulo para llegar al Banco Mundial, al Fondo Monetario, sin ninguna arma, ahí sí de verdad, ¿no? Y no es tan poco gratis como se entra ahí. O sea, las exigencias de la OCDE para que Colombia entrara, por ejemplo, incluyeron cosas tan nefastas como una reforma a la salud. ¿Para qué? Para precisamente mantener intactas las EPS, que ya vimos lo nefastas que son para el país. Otras de las exigencias de la OCDE para que nosotros nos convirtiéramos miembros de ese organismo, pues fue que subiéramos el IVA del 16 al 19%. Eso se lo debemos también a la OCDE. ¿Sí? Ha pedido una cantidad de cosas, ¿sí? Ha pedido, por ejemplo, que se aumente la edad para las pensiones. Ha pedido que se disminuya el salario mínimo. Son todas unas medidas supremamente fachas. Finalmente, lo que hace que este país logre entrar a esta organización es la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Y digamos que todas esas reformas tributarias que ha propuesto este último gobierno también son hechas acorde a las órdenes impartidas por la OCDE, que no, bueno, no son órdenes, sino supuestamente consejos, ¿no? Y fijémonos también que esta entrada a este organismo ocurre al tiempo en que Colombia también entra a integrar la OTAN, que es una cosa como que dice, pero ¿por qué, no? Es obvio que la situación geoestratégica de este país pues le interesa a la OTAN. No, no es para nadie, es un secreto que pues aquí tenemos 7 bases gringas y que el Comando Sur se dirige desde acá, y que pues desde acá se pueden hacer prácticamente guerras de cuarta generación hacia cualquiera de los países vecinos cuando el gobierno de turno pues no va acorde a los designios de Washington, ¿no? Como puede ser los gobiernos que han existido en Ecuador, el gobierno que existe en Venezuela, los que han existido en Brasil, Argentina, en fin. En un momento dado, para nadie es secreto que Sudamérica, pues, hubo una ola grande de gobiernos progresistas, los cuales le incomodan muchísimo a Estados Unidos y por ende a la OTAN. Otra de las cosas fabulosas que nos trajo esta linda cartilla fue el derecho a la libre competencia, ¿no? Un derecho supuestamente, ¿no? ¿Esto qué trajo como consecuencia? Esto trajo como consecuencia
que el Estado no pudiera tener empresas como único propietario. ¿Y por qué se da esto? Porque bueno, siempre ha existido la fama de que el Estado es corrupto y no puede manejar a las empresas. Entonces, lo primero que se hizo fue entregar la auditoría y la interventoría de las empresas del Estado pues a entes privados, ¿no? Y básicamente pues no se decretó, pero sí se tomó la determinación de que el Estado no podría tener monopolios, entonces esto entró a un concurso y básicamente las compañías estatales de agua, luz, etcétera, pues se rifaron entre compañías extranjeras, ¿no? ¿Y qué pasa hoy? Pues esas compañías extranjeras básicamente tienen sus propias leyes internas y uno como usuario tiene que acomodarse a esas leyes y no puede protestar porque finalmente le está protestando a un ente privado y entonces es lo que vemos hoy en día, que llegan recibos absurdos y cuánto se demoran en solucionarle a uno un problema, cuántas veces no le llevan a uno recibos equivocados o vienen mal, no vienen de acuerdo al contador, etcétera, etcétera. Hay que ver lo que acaba de pasar. Acabo de ver una noticia en el Facebook de un pobre médico en Barranquilla que se murió porque lo desconectaron de su respirador o su aparatico que tenía ahí en la casa, ¿no? ¿Y por qué? Fue porque el Electricarib, que de hecho está en manos de una empresa española, ¿sí? Pues tenía mal los recibos y la familia protestó y estaban en el proceso de protesta y eso, y llegaron unos tipos ahí de empleados de la compañía y a pesar de que la familia les dijo que no les cortaran que el señor se podía morir, pues se lo cortaron y esa misma tarde se murió el señor. Y esas son las arbitrariedades que cometen pues la empresa privada, pues que simplemente no tiene que responderle a nadie, sino que tiene sus propias leyes y son las leyes que tenemos que obedecer todos los usuarios. Otra maravilla de esta constitución es que se fortaleció la descentralización administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esos municipios que por insuficiencia técnica o financiera no podían prestar determinados servicios, no podían hacer una carretera o lo que fuera, entonces tenían que contratar afuera y así fue que nacieron estas figuras que hoy en día conocemos muchísimo como la concesión y la contratación, pues de la cual han tomado ventaja personajes como los Nule, por ejemplo, y hoy en día vemos que pues el país está totalmente endeudado con personajes como Sarmiento Angulo, a diferencia de otras épocas. Me acuerdo que en algún momento el presidente Rafael Reyes le pidió prestado plata a don Pepe Sierra cuando el país no andaba muy bien, pero ahora siempre estamos endeudadísimos con estos supermagnates y siempre, o sea, Sarmiento Angulo puede estar envuelto en los escándalos que sea, pero el país siempre le sabe a deber. A cualquiera de estos personajes que además son los dueños de grandes extensiones de tierra, que ese es otro asunto que hay que hablar, porque ahora se ha consolidado un fenómeno conocido como el land rush. Sí, una fiebre por la tierra, como existió la fiebre por el oro, ahora existe una fiebre por la tierra que consiste en la compra masiva de tierra por parte de multinacionales agrícolas. Que en este país pues están ya las principales y pues también por parte de grandes magnates, ¿no? En el 2017 había más o menos casi 50 millones de hectáreas comprometidas en contratos de arriendo o compraventa por parte de agentes transnacionales, ¿no? En un país que como este que tiene 114 millones de hectáreas, 50 millones de hectáreas era pues casi la mitad, pero si consideramos que realmente de esas 114 millones de hectáreas, 53 solamente han sido intervenidas por el hombre, es decir, que la mayoría de estos contratos, ¿sí? Hemos dicho, todo el territorio nacional de las tierras útiles figuraba en estos contratos. Todo esto hace parte de un plan de ordenamiento territorial global que controlan los agentes internacionales que hacen estas compras masivas de tierra, en complicidad obviamente con el Banco Mundial y otras agencias de crédito, que son las que están detrás de todo, de esta constitución sobre todo, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, lo que llaman el modelo de agricultura para el siglo XXI,
es un modelo que reacomoda sus políticas de acuerdo a las exigencias de los TLCs y a las exigencias de estas agencias internacionales de crédito, ¿no? Y lo que hace o lo que dicen que quieren hacer es fomentar, dizque una cultura empresarial en el campo colombiano supuestamente va a ser buena para la gente. Eso ha sido una cosa que ha destruido totalmente la agricultura campesina. Pues, no solamente eso, sino que, los terrenos que deberían ser adjudicados a campesinos, pues obviamente han sido rifados entre los grandes grupos económicos. Detrás de la adquisición de todas esas tierras siempre hay un escándalo. No, y existen una cantidad de figuras que el gobierno no aplica para nada, como la unidad agrícola familiar y todo este cuento de los baldíos. Todos los que han adquirido tierras, por ejemplo, ahorita en la altillanura, en esos sitios hay un escándalo detrás. Los de Poligro con la masacre de Piripán, los de Río Paila con todo el asunto de Brigario Urrutia y esa adquisición de los baldíos, que estuvo también Uribe Noguera ahí metido, etcétera, etcétera. Los de Mónica Semillas también escándalo, Matos, en fin, detrás de todos esos acaparadores de la tierra de la altillanura, pues generalmente hay un escándalo y son los mismos de siempre a nivel mundial y los mismos de siempre a nivel local. O sea, quienes acaparan la altillanura son el grupo Corficolombiana, el grupo Manuelita, el grupo Aliar, Francisco Santos, Mónica Semillas, Cargill, el grupo Synergy. Ellos son los dueños más o menos de 350.000 hectáreas en la llanura. Obviamente de esas, la mitad pues están en manos extranjeras y la otra mitad pues en los mismos de siempre acá, ¿no? Que son Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Los Ceder, el grupo comercial antioqueño. Ahí el único nuevo es Pachito y como les digo, detrás de toda esa adquisición de tierra está también Valencia Iragorri, en fin, detrás de toda esa adquisición de tierra generalmente hay un escándalo porque son tierras que deberían ir, sobre todo los baldíos, pues a manos de los más pobres. En conclusión, esa asamblea del 91 lo que hizo fue hacer una discusión en torno a un texto redactado por César Gaviria, un texto que se aseguraba de darle vía libre al capitalismo salvaje. Privatizando todo, se le abrieron las puertas al capital financiero internacional, se tercerizaron todas las actividades propias de los entes estatales, es decir, que quedamos con un Estado que lo único que hace es recolectar nuestra plata, pero no nos presta ningún servicio, es decir, nos cobra impuestos a la lata, pero nosotros tenemos que pagarle todo pues a entes privados, entonces finalmente pues la función del Estado es un Estado que recibe pero no da. Es como si un rey que solamente pues, explota a sus súbditos. Lo más chistoso del caso es que ahora, no contentos con la cantidad de poder que este librito concentró en el Ejecutivo, ahora quieren más. ¿Para qué? Pues como para reinar, porque pues no es secreto que quien dirige ese partido pues reina en cuerpo ajeno a través de todos sus alfiles o adeptos o como se quiera llamar a quienes conforman esa colectividad. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ultraderecha. Hay que cambiar la constitución. Lo que sí no estoy de acuerdo es en la manera como se debe elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Porque, ay, no, el 91, que qué maravilla, que es que habían 19 representantes del M19 y dos de la UP y dos indígenas. Pero la verdad es que el grueso de la Asamblea pues estaba conformada por los partidos tradicionales y vemos que esto fue diseñado para que les sirva a la gente que le gusta hacer pactos con la gran empresa, que le gusta hacer ciertos negocios que ya conocemos todos cuáles son. Es decir, que si volvemos a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, lo último que podríamos hacer es someterla al voto regular. Tendríamos que mirar otras opciones por las cuales la gente más buena, no los más capacitados tampoco, porque se nos vuelve una cosa de tecnócratas que a veces son iguales de corruptos, sino conseguir realmente la gente que le importe el país,
y que sean los que redacten una carta magna que no vaya de acuerdo a los intereses de una cantidad de políticos corruptos que ya tienen obviamente un camino pretrazado para lograr sus pactos y lograr todos sus negocios por debajo de cuerda, y ya sabemos quiénes son ellos. Entonces, y tampoco se trata de dársela a ninguno de los grupos políticos, porque todos van a tener pactos, y basados en esos pactos es que van a redactar pues esta cartilla.